Imagina que estás en el norte de Siberia, en pleno verano. La temperatura es de 12 grados bajo cero. El viento corta la piel como cuchillas. Frente a ti un río de permafrost se derrite lentamente bajo un sol que no se pone. El paisaje es silencioso de una manera que resulta difícil de describir. No es la tranquilidad de un bosque o de una playa desierta. Es el silencio de un lugar donde el tiempo funciona de manera diferente, donde las cosas no cambian porque nada tiene permiso para cambiar. De pronto, entre el barro negro y el hielo sucio, asoma algo blanco y curvo. Un colmillo, perfectamente conservado, sin grietas, sin desgaste, como si lo hubieran enterrado ayer. Te agachas y lo tocas. Tiene 40.000 años. Y en ese instante comprendes la pregunta más perturbadora de la paleontología moderna. ¿Qué pasaría si la muerte no fuera el final? ¿Qué pasaría si fuera solo una pausa? Una pausa larga, silenciosa, fría. Una pausa de 40.000 años. En este video vamos a entrar en la nevera natural más grande del planeta, el permafrost siberiano. Vamos a conocer animales que murieron hace decenas de miles de años y que hoy parecen simplemente dormidos. Vamos a ver sangre que todavía fluye después de 4 décadas de milenios. Vamos a ver piel con pelo intacto, bigotes que aún se mueven con el viento y ojos que conservan la forma exacta que tenían el día que se cerraron por última vez. Y al final, te revelaremos el hallazgo más inquietante de todos. Un ser humano, con nombre, con historia, con la última comida que probó antes de morir todavía en su estómago. 5.000 años después. Quédate hasta el final, porque el hielo no solo guarda cadáveres, guarda secretos, y algunos de esos secretos están empezando a salir. En 2018, en el remoto territorio de Yakutia, en el noreste de Siberia, unos mineros que extraían permafrost para buscar colmillos de mamut encontraron algo que los dejó inmóviles. Era una cría de león, un cachorro, perfectamente conservado, con los ojos cerrados, con la boca ligeramente entreabierta, como si estuviera durmiendo. Lo llamaron Sparta. Tenía 28.000 años. 2 años después, a solo 15 kilómetros del lugar donde encontraron a Esparta, apareció otro cachorro. Lo llamaron Boris. Este era incluso más antiguo, 44.000 años, casi el doble de edad. Y también estaba casi completo. Cuando los científicos los analizaron con detenimiento en el laboratorio, lo que encontraron los dejó sin palabras. No por los datos genéticos ni por los análisis bioquímicos, sino por los detalles absurdamente pequeños y absurdamente humanos. Los bigotes de Esparta seguían en su lugar, perfectamente alineados, cada uno en la posición exacta donde los dejó la muerte hace 28.000 años. Las almohadillas de Boris eran suaves, rosadas, flexibles. Si las presionabas con el dedo, cedían, como las de un gato doméstico recién nacido. Después de 44.000 años, la textura de esa piel seguía siendo la misma. Sus orejas conservaban el pelaje interior. Sus colmillos de leche, los dientes de bebé que nunca llegaron a ser reemplazados por los definitivos, seguían en su sitio. Pequeños, blancos y perfectos. Estos no eran fósiles. Los fósiles son piedra. Los fósiles son la sombra que deja un animal cuando su materia orgánica es sustituida lentamente por minerales. Esparta y Boris no eran sombras, eran ellos, sus cuerpos reales, sus células reales, su pelo real. Poco después, en 2022, el permafrost entregó otro regalo inesperado. Esta vez era una cría de lobo ártico. Tenía 3 meses de vida cuando murió y 14.000 años de antigüedad cuando la encontraron. Los científicos la llamaron Zur, que en la lengua del pueblo
Han de Yukon significa lobo. Su hocico negro seguía brillante. Sus dientes de leche estaban intactos, perfectamente alineados en unas mandíbulas que nunca llegaron a su tamaño definitivo. Cuando la sacaron del bloque de hielo y permafrost que la había rodeado durante 14 milenios, según cuentan los investigadores que estuvieron presentes, olía ligeramente a perro mojado. 14.000 años. Y olía a perro mojado. Hay algo en ese detalle que te golpea de una manera que ningún dato científico puede replicar, porque el olor es quizás el sentido más antiguo que tenemos, el más vinculado a la memoria y a la emoción. Y ese olor específico y mundano que cualquier persona que ha tenido un perro reconocería inmediatamente, cruzó 14.000 años de historia y llegó hasta las narices de un científico en un laboratorio del siglo XXI. Esparta, Boris, Shur, 3 cachorros, 3 ventanas abiertas a un mundo que creíamos completamente desaparecido. Pero antes de seguir adelante, necesito que entiendas el mecanismo que hace posible todo esto. Porque sin entenderlo, los hallazgos que vienen después van a parecer magia. Y no lo son. Son algo más extraño que la magia. Son química. La mayoría de la gente piensa en el permafrost como tierra congelada. Y técnicamente lo es. Pero esa definición no captura ni de lejos lo que realmente es. El permafrost es una bóveda biológica de proporciones planetarias. Un sistema de preservación natural que cubre aproximadamente el 25% de la superficie terrestre del hemisferio norte. En algunas zonas de Siberia, el permafrost tiene una profundidad de más de 1.500 metros. Ha estado congelado de forma continua durante cientos de miles de años. Y dentro de esa bóveda, el tiempo funciona de una manera radicalmente diferente a como lo conocemos. A temperaturas sostenidas por debajo de los 20 grados bajo cero, las reacciones químicas no solo se ralentizan, se detienen casi por completo. Las bacterias que normalmente descomponen la materia orgánica quedan atrapadas en un estado de animación suspendida. Las enzimas que degradan las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos no pueden funcionar. Los procesos de oxidación que destruyen las estructuras celulares se paralizan. Es como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en el laboratorio más grande del mundo. Pero hay algo más, algo que hace que el permafrost sea incluso más efectivo que un simple congelador. En un congelador doméstico, el agua dentro de las células se convierte en hielo, y los cristales de hielo son destructivos. Son afilados a nivel microscópico. Destrozan las membranas celulares desde dentro. Por eso cuando descongelamos carne y la volvemos a congelar pierde textura y calidad. Los cristales la han dañado. El permafrost, en las condiciones adecuadas, no hace eso. Cuando el enfriamiento es suficientemente rápido, el agua dentro de las células no tiene tiempo de formar cristales grandes. Se congela en una estructura amorfa, casi como un vidrio, que no daña las membranas. Es un proceso que los científicos llaman vitrificación. Y es exactamente el mismo principio que se usa en los laboratorios de fertilidad modernos para conservar embriones humanos durante años. La naturaleza inventó la crioconservación mucho antes que nosotros, y en 2018, en la enorme cima de Batagay, una de las cráteres de permafrost más grandes del mundo en Yakutia, esta tecnología natural produjo el hallazgo que más ha perturbado a los biólogos en los últimos años: un potrillo, una cría de caballo del género Equus, de una especie extinta, con 42.000 años de antigüedad, y con sangre líquida en sus vasos.
Cuando los investigadores del Instituto Mammoth de Yakutsk examinaron el cuerpo, encontraron que la sangre no se había solidificado por completo. En algunos vasos, especialmente en los capilares más pequeños y mejor protegidos, la sangre aún presentaba fluidez. Tenía un color rojo oscuro intenso, profundo. Lograron extraer suficiente muestra como para analizarla. Las hemoglobinas presentes conservaban su estructura molecular. Los componentes del plasma seguían siendo identificables. Era sangre. Sangre real de un caballo que había muerto 4 décadas de milenios antes de que existiera ninguna civilización humana. Los científicos que trabajaron con esa muestra describieron el momento de la extracción con una combinación de asombro científico y algo que se parece mucho al vértigo. Porque hay algo en ver fluir sangre de un animal prehistórico que desafía todas las categorías mentales que tenemos para separar el pasado del presente. Ese potrillo no tiene nombre oficial, pero merece uno. Ahora bien, si el potrillo de Batagay te ha impresionado, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por conservación. Porque entramos en el territorio de los verdaderos titanes del permafrost, los mamuts lanudos, y dentro de ese capítulo hay 2 individuos que han cambiado para siempre nuestra comprensión de cómo vivían estas criaturas. El primero se llama Yuka. Yuka es una mamut hembra encontrada en 2007 en la península de Yamal. Tenía aproximadamente 39.000 años cuando la encontraron. Era joven, quizás entre 6 y 11 años en el momento de su muerte, y estaba conservada de una manera que dejó a los paleontólogos sin precedentes con qué compararla. Su pelaje largo y rojizo estaba casi completamente intacto. Sus párpados conservaban restos de tejido. Sus orejas eran flexibles. Sus órganos internos, incluyendo el cerebro, estaban presentes y parcialmente preservados. Pero lo que convirtió a Yuka en algo sin precedentes en la historia de la paleontología fue lo que los científicos encontraron cuando extrajeron muestras de su cerebro. Encontraron células viables, células que, bajo las condiciones adecuadas, respondían a los estímulos eléctricos de los investigadores. El debate sobre si esas células podían considerarse realmente vivas fue intenso y técnico, y no voy a resolverlo aquí. Pero el hecho de que hubiera estructuras celulares funcionales en el tejido cerebral de un mamut de 39.000 años abrió una puerta que muchos científicos no esperaban ver abierta tan pronto. El segundo individuo se llama Liuba. Liuba fue encontrada en 2004 cerca del río Yuribey, en Siberia. Era una cría de mamut hembra de aproximadamente 1 mes de vida en el momento de su muerte. Su antigüedad es de 42.000 años. Cuando la encontraron, los científicos tuvieron que detenerse varias veces durante el examen porque lo que veían simplemente no cabía dentro de los marcos conceptuales habituales de la paleontología. Liuba estaba tan perfectamente conservada que inicialmente costaba procesar que estaban ante un espécimen de 42.000 años. Su piel era suave. Sus extremidades conservaban flexibilidad. Su trompa estaba intacta. Su cola también. Pero lo que realmente detuvo el corazón de los investigadores fue la tomografía computarizada. Cuando introdujeron a Liuba en el escáner y empezaron a ver las imágenes en tiempo real, encontraron en su estómago el contenido de su última comida: leche materna. La leche que su madre le había dado en sus últimas horas de vida, 42.000 años antes, aún era identificable en el interior de su aparato digestivo. Detente un momento en eso. Una madre mamut, en algún momento hace 42.000 años, amamantó a su cría. La cría murió poco después,
probablemente por asfixia en el barro o en el agua. El permafrost la selló. Y hoy, 4 décadas de milenios después, podemos saber qué comió esa cría en sus últimas horas. No hay ningún texto antiguo que pueda darnos ese nivel de intimidad con el pasado. Ningún documento, ninguna pintura, ninguna reliquia. Solo el hielo. Si te fascina cómo el pasado se niega a desaparecer, si quieres seguir descubriendo las historias que el planeta guarda bajo tierra y bajo hielo, deja tu huella en este canal. Suscríbete y activa la campana. Porque cada hallazgo cuenta una historia que apenas estamos empezando a leer. Hasta ahora hemos hablado de animales, de cachorros y potrillos y mamuts, de criaturas que el permafrost decidió preservar con una fidelidad que desafía nuestra comprensión del tiempo, pero el permafrost no discrimina. No distingue entre un cachorro de león y un ser humano. Y en los Alpes italianos, a más de 3.200 metros de altitud, el hielo guardó durante 5.300 años a un hombre cuya historia es tan compleja, tan humana y tan perturbadora que los científicos llevan más de 3 décadas intentando descifrarla. Su nombre es Otzi. El 19 de septiembre de 1991, 2 excursionistas alemanes que caminaban por el paso del Similaun encontraron lo que inicialmente creyeron que era el cadáver de un montañero moderno. Avisaron a las autoridades. Llegaron los equipos de rescate. Y solo entonces, cuando empezaron a examinar el equipo que llevaba consigo, comprendieron que no estaban ante un accidente de montaña del siglo XX. Estaban ante un asesinato de hace 5.300 años. Otzi llevaba una túnica de piel cosida con tendones de animal. Llevaba polainas de cuero, un manto de hierba trenzada, un gorro de piel de oso. Llevaba un hacha con hoja de cobre, un arco sin terminar, un carcaj con 14 flechas, de las cuales solo 2 estaban completamente preparadas para ser disparadas. Llevaba una bolsa con materiales para encender fuego. Llevaba herramientas de pedernal. Llevaba un recipiente de corteza de abedul. Era un hombre equipado para un viaje largo. Un hombre que había planeado su expedición con cuidado y experiencia. Pero nunca llegó a su destino. Durante años, los científicos asumieron que Otzi había muerto de frío, que había sido víctima del clima de la montaña. Era la explicación más simple y más trágica. Luego, en 2001, una nueva tomografía computarizada reveló algo que nadie había visto antes: una sombra, una densidad anómala en su hombro izquierdo, debajo de la piel, entre los tejidos preservados por el hielo. Había algo extraño. Era una punta de flecha de pedernal, clavada profundamente en el hombro. Había seccionado la arteria subclavicular izquierda. Una herida de ese tipo produce una hemorragia interna masiva y rápida. Otzi murió desangrado en minutos. Alguien le disparó una flecha por la espalda. El caso se convirtió oficialmente en una investigación de asesinato, un homicidio de hace 5.300 años, el más antiguo jamás documentado con evidencia forense directa. Pero la historia no termina ahí. En 2016, un equipo de investigadores del Instituto para las Momias y el Iceman de Bolzano logró analizar el contenido estomacal de Otzi con una precisión sin precedentes. Y lo que encontraron redefinió lo que sabíamos sobre sus últimas horas. 2 horas antes de morir, Otzi había comido una comida abundante: carne de íbice salvaje con alto contenido en grasa, carne de ciervo rojo, trigo einkorn, uno de los trigos más antiguos cultivados por el ser humano, y helecho, probablemente consumido como antiparasitario, porque los análisis también revelaron que Otzi
sufría una importante infección por Trichuris trichiura, un parásito intestinal. 2 horas antes de que alguien le disparara una flecha por la espalda, Otzi estaba comiendo, descansando, recuperando fuerzas para seguir su camino. ¿Quién le disparó? No lo sabemos. Los análisis de sus manos revelaron heridas defensivas, cortes profundos en los dedos que sugieren que hubo un enfrentamiento físico antes o durante el ataque. También se encontró sangre de otras 3 personas diferentes en su ropa y sus herramientas, sangre de al menos 4 individuos distintos en el equipo de un solo hombre. Otzi no era simplemente una víctima inocente sorprendida en la montaña. Era un hombre con enemigos, un hombre que había luchado, un hombre que conocía el peligro que lo rodeaba, que había comido bien, que había descansado y que aún así no pudo evitar la flecha que lo mató. Tiene 45 años en el momento de su muerte. Tiene artritis avanzada en varias articulaciones. Tiene aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, que habría desembocado en un infarto o un derrame cerebral de haber llegado a la vejez. Tiene predisposición genética a la enfermedad cardíaca. Tiene los dientes gastados por una dieta dura y abrasiva. Era un hombre de mediana edad, con el cuerpo desgastado por décadas de vida en las montañas, que llevaba a sus espaldas una historia de violencia que no podemos leer completamente, y que murió en la nieve de los Alpes solo, víctima de alguien que no quería que llegara a donde fuera que iba. 5300 años después, su historia sigue sin estar completamente cerrada, porque el hielo nos devolvió su cuerpo, pero no nos devolvió su asesino. Hemos visto cachorros de leones con bigotes intactos. Hemos visto sangre líquida de un caballo de 42.000 años. Hemos visto la leche materna en el estómago de una cría de mamut. Hemos resuelto un asesinato de hace 5 milenios. Pero hay algo que no hemos mencionado todavía. Algo que convierte todo esto en algo más que una colección de hallazgos extraordinarios. Algo que lo convierte en una advertencia. El permafrost se está derritiendo. El cambio climático está deshaciendo la bóveda biológica más grande del planeta a una velocidad sin precedentes en los últimos miles de años. Cada verano, el permafrost retrocede un poco más. Las cimas como Batagai se agrandan. Los ríos siberianos erosionan taludes que llevan congelados desde el Pleistoceno. Y con el deshielo viene el pasado. Mamuts, leones, lobos, potrillos, humanos. Pero también viene algo más. En 2014, científicos del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia revivieron en laboratorio un virus que había permanecido congelado en el permafrost siberiano durante 30.000 años. Lo llamaron Pitovirus sibericum. Era el virus más grande jamás descubierto hasta ese momento, y seguía siendo infeccioso. En 2022, otro equipo de investigadores anunció haber identificado y revivido 13 virus adicionales encontrados en el permafrost. Algunos tenían hasta 48.500 años de antigüedad. Ninguno de estos virus infecta a humanos, hasta ahora. Pero el permafrost también conserva bacterias, y algunas de esas bacterias sí son potencialmente peligrosas. En 2016, un brote de ántrax en Siberia mató a un niño y hospitalizó a decenas de personas. El origen fue un cadáver de reno infectado que había permanecido congelado durante 75 años y que el deshielo había expuesto. El hielo que nos devuelve a Liuba y a Otzi es el mismo hielo que puede devolvernos cosas para las que nuestra inmunología no tiene respuesta preparada.
El permafrost nos recuerda algo que tendemos a olvidar: que el tiempo no trabaja en la escala en que nosotros pensamos, que lo que enterramos no desaparece, que el pasado no es un lugar al que no podemos volver, es un lugar que, bajo las condiciones adecuadas, puede volver a nosotros. Nuestra civilización tiene 5.000 años de historia escrita. Tiene 12.000 años desde las primeras ciudades. Es un parpadeo en la escala geológica, un instante en la historia del permafrost que ahora estamos derritiendo. Y mientras ese hielo se deshace, mientras la bóveda se abre, mientras el pasado emerge lentamente del barro negro de Siberia, vale la pena hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué va a conservar el hielo de nosotros? El hielo no olvida, solo espera. Y ahora, por primera vez en la historia, somos nosotros quienes decidimos cuánto tiempo seguirá esperando.